Cuando usted clama a Dios, cuando usted recurre a Dios a través de una oración, a través de una súplica, ¿por medio de quién lo está haciendo? ¿A través de quién usted se está dirigiendo al Dios Todopoderoso? ¿O lo está usando simplemente como antiguamente se hacía, se oraba y se decía solamente gracias, sin recurrir, sin tomar en cuenta a nuestro Dios? Cuando usted clama a Dios, cuando usted ora a Dios, cuando usted suplica a Dios, ¿lo hace en la manera correcta? En realidad recurre al único y verdadero mediador que Dios ha puesto entre Él y los hombres. Dios, hermanos, en su palabra es muy claro, y Él nos dice que el único que puede interceder por usted y por mí ante Él es nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6, nos dice la palabra de nuestro Dios así. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y si en realidad usted y yo confiamos plenamente en lo que Dios dice a través de su palabra, simple y sencillamente vamos a aceptar lo que el Señor nos dice y vamos a hacer lo que Él nos dice. El no hacerlo es no aceptarlo, y el no aceptarlo es no creer simplemente en Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice la palabra de nuestro Dios así: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente, es decir, en paz, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, dice, a su debido tiempo. Por eso, si nuestro Dios nos dice, hermanos, que entre Él y los hombres existe solo un mediador que es nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué recurrir? ¿Por qué ir en busca? ¿Por qué tomar en cuenta a alguien más? Y lo peor de todo, hermanos, pretender buscar en alguien más o en algo más, cuando todas las demás personas, todas las demás cosas no tienen la facultad, no tienen el poder, no tienen la autoridad para hacerlo. Solo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la misma palabra mediador, hermanos, que en el griego es misetes. Misetes implica uno que intercede a tu favor. Es como un abogado. Como cuando el Señor mismo nos dice allá en 1 Juan capítulo 2, creo yo, cuando dice: estas cosas os he hablado para que no pequéis, pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Por eso esta palabra misetes literalmente implica uno que está a tu lado, a tu favor, uno que habla a tu favor, uno que intercede a tu favor. Figurativamente,
Por eso se refiere a un abogado. Cuando usted recurre a un abogado es porque usted está en serios problemas. ¿Okay? Y solamente un abogado es aquella persona que está totalmente capacitado para poder defenderlo o para poder hacer algo por usted. Lamentablemente, cuando una persona recurre a una persona que podrá tener el título, pero no sabe ni siquiera el concepto de lo que es litigar en la corte, hermanos, está perdido. Y lamentablemente muchas personas son defraudadas. En el aspecto espiritual, hermanos, solo uno es quien tiene la facultad, que tiene el poder, que tiene el dominio, la autoridad misma de Dios. De Dios mismo, para que pueda interceder, para que pueda abogar por nosotros. Si solamente hay un solo mediador y ese es el que Dios ha puesto, ¿por qué recurrir a alguien más simple y sencillamente? ¿Por qué hacerlo, hermanos? Mucha gente, lamentablemente, hermanos, recurre o piensa que puede recurrir, que puede ir hacia otras personas, porque lamentablemente así les han hecho creer. ¿Okay? Piensan y creen que puede haber otra persona que tiene el mismo poder, que tiene la misma facultad, que tiene el mismo dominio para hacerlo. Y es por eso que hasta puede ser que tienen una diversidad, una serie de opciones al cual tú puedes elegir, al cual tú puedas tomar para recurrir, ir a Él y poner tu demanda o tu petición en Él para que Él abogue por ti delante de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, por eso le decía, el punto es de que muchas personas precisamente han tomado, hermanos, esa postura, ese papel, ¿okay? De querer interceder por alguien más. Cuando un hombre te dice, yo te perdono, vete, tus pecados te son perdonados. Ningún hombre, ningún ser humano tiene la facultad, tiene el poder de perdonar pecados. Solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie más tiene el poder de hacerlo. Solamente nuestro Dios nos dice que solamente a través de Cristo. Tome nota, Juan capítulo 14 versículo 6. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nomás tome nota, Juan 14 versículo 6. A veces, hermanos, déjenme abrir un pequeño paréntesis. A veces yo de alguna manera digo los textos de memoria, o a veces los recito con el fin, hermanos, de ganarle al tiempo, ¿okay? No es con ninguna pretensión de inteligencia ni de sabiduría, nada de eso. Carezco de todo ello. Okay, ni de presunción, nada por el estilo. Simple y sencillamente, hermano, en primer lugar, para basar lo que estoy diciendo en la palabra de Dios y para ganarle tiempo al tiempo. Esa es mi propuesta. Y es por eso que a veces recito o digo los textos de memoria, como lo estamos haciendo ahorita. Juan 14, versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y note algo muy claro, ¿no? Cuando dice nadie viene, ¿por qué no debería de decir más correctamente, de una manera gramatical, nadie va? Nadie va. Sería más acuerdo, más lógico, diría, nadie va al Padre. Pero ¿por qué el Señor dice nadie viene? Porque ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre, al lado del Padre. Él está a un lado de Él. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él está al lado del Padre.
Aún también Juan 15, versículo 5, cuando Él nos habla de la vid verdadera y que su Padre es el labrador y que la iglesia somos los pámpanos. Y los frutos obviamente son las uvas. Y luego después dice Juan 15, versículo 5, porque lejos de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lejos de Él, apartados de Él. Estamos lejos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Aún también el apóstol Pedro lo dijo bien claramente, hermanos. En Hechos capítulo 4, versículo 12, tome nota. Hechos 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se está refiriéndose solamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, si nuestro Dios nombró a su Hijo Jesucristo como el único mediador entre Dios y entre Él y los hombres, como dice, porque no hay otro nombre, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto no fue por capricho de Dios. Es decir, no, es que yo quiero que mi hijo sea el único mediador. No es porque Dios se haya simplemente agradado, porque a mí me gustó poner a mi hijo como el único mediador. Tampoco, hermanos. Porque esa es mi voluntad. Tampoco. De ser así, nuestro Señor Jesucristo no hubiese tenido que ser absolutamente nada. Simple y sencillamente hubiera tenido ese título. Pero si el Señor, hermanos, si nuestro Dios eligió a su Hijo, era porque Él es el único que tiene el poder, óigalo bien, la habilidad, la capacidad y la autoridad de poder, hermanos, interceder por usted y por mí. De hecho, para que este mediador estuviese entre Dios y los hombres, principalmente tenía que tener la característica, óigalo bien, mi hermano o mi hermana, de un Dios. De un Dios. Cuando hablamos de la palabra Dios, hermanos, cuando hablamos de la palabra Dios, esta palabra proviene de la palabra Theos, ¿okay? Como es la palabra deidad, Theiotes, ¿okay? Un Dios es aquel que tiene la naturaleza de una deidad, de una divinidad, de un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está hablando de esa característica de una deidad. Una deidad, un Dios tiene que ejercer todo ese poder, todo ese dominio, toda esa facultad, tanto de creación como de destrucción, como de dar vida, como de quitarla. Y solamente esa naturaleza de un poder así, hermano, se manifiesta tanto en el Padre como en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fuera de estos tres no hay. Es por eso que allá en Deuteronomio capítulo 4 dice, porque yo soy un Dios, fuera de mí, dice, no hay otro Dios. Aún la palabra Dios, hermanos, que en el hebreo es Elohim, es una palabra plural, dioses. Y en el griego Theos, hermanos, es plural, dioses. Y solamente en esa deidad, hermanos, compuesta por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos el que se escogió y el que vendría a ser, hermanos, porque no solamente, déjame decirle una cosa, no solamente tenía que tener la naturaleza de un Dios, sino que también tenía que poseer toda la naturaleza de un ser humano, para podernos comprender, para podernos entender lo humanamente posible. Y es por eso que el mismo texto nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
implica la naturaleza humana, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Recordemos que cuando el apóstol Juan vio al Señor, dijo, nosotros vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, la única semilla de la deidad. Eso es lo que significa la palabra unigénito, que es igual al Padre, no solamente en su aspecto moral, no solamente en propósito, sino en su misma naturaleza, en su misma esencia. El mismo poder que tiene el Padre, el mismo poder lo tiene el Hijo, y el mismo poder lo tiene el Espíritu Santo. Es por eso que tenía que tener esta característica. Nadie más puede interceder por ti ni por mí ante nuestro Dios, porque tenía que tener esa característica de ser un Dios, precisamente como decía el Señor en Hebreos capítulo 1 versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nadie más puede tener todos los atributos divinos fuera de nuestro Dios, hermanos. Solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y si alguien más intenta, hermanos, tomar el puesto que nuestro Señor Jesucristo le corresponde, eso es usurpación de deberes. Es un delito. Como muchos hombres fanáticos y pecadores, hermanos, han intentado hacerlo, que supuestamente tienen el poder para transmitir el poder del Espíritu Santo, para hacer señales y prodigios, para constituir, como me decía una persona a mí, que nosotros estábamos equivocados, porque antes de tener un gobierno deberíamos de tener un profeta. Antes de tener un gobierno deberíamos tener un apóstol. Y yo le decía, pero los apóstoles ya los tenemos, los que están en la Biblia. Dijo, no, actualmente ya no se puede. Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. Ya, pues ya ves, ahí mismo pueden ser nombrados nuevos apóstoles. Le dije, momento, tranquilo. Y nos amanece. Dice la palabra, y él, o sea, Cristo constituyó, tiempo pasado, no tiempo futuro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros. Él, Cristo, ya lo hizo. No es cuestión de que yo tenga el poder, la autoridad, el dominio para poder nombrar. A ti te nombro apóstol, a ti te nombro profeta, a ti te nombro. No. Eso es un engaño, es una mentira, es una falacia. Y todo es con el afán de engañar a las personas. Que todo es con el afán de robarles su poco dinero. Pero detrás de eso está un poder maligno que lo único que quiere es robarte tu poca fe que tienes y destruirla. Por eso que muchas personas están usurpando un lugar que no les corresponde, hermanos. Nadie tiene ese atributo de Dios, de un Dios santo totalmente. Lo peor de todo es que muchas personas están siendo engañadas, hermanos, por personas así como la cita que estábamos mencionando en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Harán mercadería, dice, de vosotros. ¿Por qué? Porque de esto se vale. El diablo se vale de la maldad. Se vale de la maldad de los hombres, hermanos, para engañar a los hombres mismos. Apocalipsis 12:9. Él es el que está engañando al mundo entero. Por eso, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, si Él, hermanos, quería ganarse ese derecho de ser constituido por Dios como el único mediador, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que estar dispuesto a desprenderse de su gloria. Mire, lea conmigo por favor Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses 2 versículo 5. Lea conmigo este texto. Y dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, tuvo que precisamente desprenderse de su gloria, como dice el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, esa palabra, hermanos, que en el griego implica el hecho de la naturaleza, hermanos, de siendo humano, se refiere más que todo en su interior, siendo divino, siendo Dios, hermanos, el cual siendo en forma, dice, de Dios. Esa palabra forma, que en su contexto original es morfe, implica una figura, ¿okay? Pero una figura interna, algo que es invariable. Óigame bien, no se me distraiga, porque lo interior, hermanos, no cambia. Lo interior no cambia, el alma no cambia, la de él interiormente no iba a cambiar. Podría cambiar su aspecto externo, físico, como vamos cambiando, ¿verdad? Que en nuestra temprana edad es una voz de un niño dulce, y de repente ya adulto lo oímos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Con una voz grave, fuerte, porque ya es un joven adulto, ¿okay? Nuestro cuerpo va cambiando y a la vez se va desgastando. Antes yo no necesitaba lentes y ahora los veo así, veo puro rostro nada más así borroso, todo borroso. Okay. Se va desgastando, pero lo de él, hermanos, en su interior no iba a desgastarse nada. Siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El hecho de aferrarse, hermanos, es el hecho de intentar poseer algo a la fuerza. Como quien sí lo quiso hacer, el diablo, que quiso ser igual a Dios. Y es por eso que fue arrojado, porque él quería tener el poder, la gloria, la vanidad de todo. Todo el contraste. Nuestro Señor Jesucristo dice que él no se aferró a ello. Alguien tenía que morir por ti y por mí en la cruz. Ese eres tú, hijo mío. Y él dijo, no, Padre, yo no voy a ir, que lo haga alguien más. Es más, ninguno de ellos lo merece, todos son pecadores. Él nunca se puso una postura así. No estimó como el cosa que aferrarse, sino que se despojó, ekenosen. El hecho de vaciarse, hermanos, el hecho de desprenderse, indicando así el hecho de renunciar como sacrificio a algo de uno mismo por el bien de alguien más. Como aquella mujer, ¿se acuerdan? Aquella mujer viuda en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Que cuando el Señor miraba que todos los demás, hermanos, ofrendaban de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo cuanto tenía. Se despojó prácticamente de todo cuanto tenía, confiando en la providencia de nuestro Dios, cosa que a veces a muchos nosotros nos cuesta hacer. Para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se ganara el derecho de ser el único mediador de nuestro Dios, hermanos, ¿qué tuvo que ser él? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice que él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Por eso dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Él se desprendió de todo cuanto tenía. Vaciarse, hermanos, es prácticamente no dejar ni siquiera una gota en el recipiente, estar seco. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, tengo sed? Su alma estaba seca. Había hecho todo cuanto él podía, y todo por amor a ti y por amor a mí. Prácticamente tuvo que abandonar su comodidad, hermanos, en el cielo, para después venir y ser como un simple sirviente. Mateo 20, versículo 28. Él nos vino a servir. Por eso él se ganó ese derecho
de ser el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él, hermanos, tuvo que desprenderse de su gloria, tuvo que desprenderse de su poder y ser únicamente un humano. Por eso dice, y estando en la condición de hombre. Por eso dice que hecho semejante, más bien principalmente hecho semejante a los hombres, igual que los hombres, igual que usted, igual que a mí, que yo. Es por eso que Él se cansaba, es por eso que Él tenía hambre, es por eso que Él, hermano, se agotaba, es por eso que Él a veces se dormía. También lo mismo que usted padece y sufre, es lo mismo que Él sufrió y padeció. Todo. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero a diferencia de nosotros, Él fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo hacer esto, dado a que es Dios, hermanos. Pero Él se desprendió totalmente de todo su poder, de toda su gloria. Salió de su comodidad, salió de su confort. Es como cuando el hijo de un magnate empresario, que solamente a veces la pasan en las oficinas, o a veces ni en las oficinas, en sus mansiones, hermanos. Pero que en sus empresas de repente hubo un problema. Hay que ir a cerciorarlos, porque nos están diciendo que es importante nuestra presencia. Tenemos que ir. ¿Y usted cree que van con sus trajes de alta calidad, de toda esa lujosidad que ellos tienen? ¿Usted cree que va con todos esos zapatos que les cuestan más de $3,000? ¿Usted cree que van con todo eso? No, hermanos. Se desprenden de todo eso. Se ponen pantalones de mezclilla o pantalones rústicos. Se ponen botas y todo, y van al lugar donde está el problema. Eso fue lo que hizo el Señor. Se desprendió de toda su gloria y vino a ser simple y sencillamente un ser mortal. Eso nos enseña cuando el Señor miraba que gran multitud le seguía. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué fue lo que dijo en Marcos capítulo 8, versículo 34? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor no solamente es teoría, es práctica. Cuando el Señor nos pide algo, mi hermanita, mi hermano, mi amigo, es porque Él ya lo hizo. Nos enseña con el ejemplo, y Él lo hizo. Si Él quería ganarse ese derecho de ser el único mediador entre Dios y nosotros, Él tuvo que pasar por esto. Y no solamente por esto, le suplico que sea paciente, mi hermano, sino que también tuvo que estar dispuesto a humillarse a sí mismo. Acuérdense, y esta palabra ya lo hemos descrito, que la palabra humilde, hermanos, es tapeinos, ok. Tapeinos implica el hecho de sobajarse uno mismo, humillarse a sí mismo. No solamente es desprenderse de toda su soberbia y de toda su altivez, sino también implica el hecho de reconocer nuestra inferioridad. Reconocer nuestra inferioridad ante un ser superior a uno mismo, y dándole el honor y la gloria y la reverencia a todo aquel que posee toda autoridad y todo poder. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, cuando dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Amén. Por supuesto que sí, ¿okay? El Señor nos enseña eso. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo deseaba convertirse en nuestro mediador entre Dios y Él tuvo que humillarse a sí mismo, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, cuando dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo es posible? Un Dios, hermanos, todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipotente, un Dios que merece toda la honra y toda la gloria y todo el poder. Un Dios así se humilla. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿no? Como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de nuestro Dios, reconciliados con Dios. Como se dice, como si Dios rogase. Porque a veces Dios ruega, hermanos, suplica. Dios no te forza a hacer algo, Dios te invita. Ven. He aquí, yo toco a la puerta y llamo. Él te invita. A diferencia de Satanás, que él te arrastra a la soberbia, te arrastra a la altivez, te arrastra a la vanidad y al pecado mismo. Pero él no, hermanos. Él se humilló a sí mismo para que precisamente nosotros tuviésemos un claro ejemplo a seguir, como dice 1 de Pedro 2, versículo 22. Renunciando a toda la gloria de los hombres. Que no le dijo Satanás cuando le llevó a lo más alto del monte, le dijo: mira, todos estos reinos y su gloria te daré si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dijo nuestro Dios. Renunciando a toda esa vanagloria, toda la gloria de los hombres, hermanos. De hecho, aún cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hacía el bien, dice allá en Juan capítulo 6, versículo 15, que la gente lo quiso tomar a la fuerza para hacerlo su rey, para llevarlo y hacerlo su rey en ese instante, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se les escabulló, se les fue de ahí. Una, no era el tiempo. Dos, no era la forma. No era la forma. Tres, ese era el trabajo de su Padre Celestial. Y sería, hermanos, una forma espiritual y no literal, no físicamente. Pero ¿qué hubiese hecho otra persona en su lugar? La gente, hermanos, cae víctima de la seducción, de la adulación de los hombres, y toman eso para su propio bien. El Señor no hizo eso. El Señor siempre se mantuvo en su humildad, cosa que también todos nosotros debemos hacerlo, reconociendo y aceptando siempre la voluntad de nuestro Dios, que es, hermanos, que el único mediador, el único que puede interceder por ti, el único que puede presentar tus súplicas, tus rogativas, tus peticiones, llevarlas ante el Padre Celestial, ante el Todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más tiene ese poder, nadie más tiene esa facultad, nadie más tiene ese dominio. Por muy apóstol que haya sido, por muy hombre santo que haya sido, nadie, hermanos, y lo digo con todo respeto, ni aún María. De hecho, mire, ninguno de los apóstoles, ni aún María, quiso usurpar el lugar del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo el milagro del agua en vino? Y cuando le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les dice. Y por el caso del tiempo, hermanos, en tres cosas nada más mencionar lo que es. Él tuvo que estar dispuesto a desprenderse de toda su gloria, a humillarse, y por último, hermanos, estar dispuesto a morir.
Él fue quien murió por nosotros. Nomás piensen esto. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que dio su vida por ti, por mí, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿Quién fue el que murió en la cruz? Se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. ¿Qué significa esa palabra cruz, hermanos? Se dice antiguamente que los que inventaron, hermanos, esa muerte tan horrenda, tan cruel, tan despiadada, principalmente fueron los asirios, en donde a la gente, hermanos, a los que eran rebeldes, a los que eran enemigos, una vez que los capturaban vivos, los empalaban. Primeramente, hermanos, le atravesaban en la espalda, en toda la columna, un tronco, hermanos, puntiagudo, que le salía por un lado del cuello mismo, y era un tormento. No morían, morían lentamente. Después de eso, el imperio romano, los romanos, hermanos, adoptaron esa idea para crucificar a sus enemigos, o aún aquellos que se resistían al gobierno o que eran delincuentes después. Y era una muerte tan horrenda, tan cruel, tan despiadada, hermanos, que el intento era que muriera en agonía, como ejemplo para todos aquellos que se oponían al gobierno, a su sistema, o que eran ladrones. El Señor, hermanos, sabía de todo el sufrimiento, todo el calvario que él iba a sufrir antes todavía de ser crucificado. Él sabía todo lo que iba a padecer, hermanos. Es por eso que él decía: es necesario ir a Jerusalén, en donde voy a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, por causa de los escribas y fariseos, pero ¿saben qué? Me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Me levantaré triunfante sobre la muerte para darte la esperanza y la fe que tú necesitas, para darte el medio, el recurso por el cual tú necesitas para venir al Padre. Por eso el Señor decía: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Era su muerte, era su calvario, era su sufrimiento. Él tuvo que pasar todo eso, principalmente, hermano, renunciando a su gloria, humillándose a sí mismo y muriendo despiadadamente, para que de esta manera él pudiera ser nombrado por su Padre como el único mediador. Y hay hombres que se quieren tomar ese puesto sin hacer ningún sacrificio, sin nada por el estilo. ¡Qué bárbaros! Lo peor de todo es que todavía la gente, hermanos, sigue engañada en eso. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Que Dios tenga piedad y misericordia de todos ellos, y que así como algún día a nosotros nos resplendió la luz del Evangelio, hermanos, que así también a todas aquellas personas algún día también les resplandezca la luz del Señor, para que vengan a la verdad de nuestro Dios. Puestos en pie, hermanos, cantemos este himno de invitación. Y de antemano les pido disculpas, hermanos, por el tiempo, pero no quería terminar este tema que en lo personal me gustó mucho y quise compartírselo a todos ustedes.